Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate aquí en el canal Capital, en la televisión pública de nuestra ciudad. Los saludamos hoy en vivo y en directo, 8:30 de la noche. Vamos a analizar la jornada política de hoy con dos representantes a la Cámara. En primer lugar, se hundió la moción de censura que se adelantaba en contra del ministro de Defensa, Guillermo Botero. 121 votos contra 20. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué finalmente no se le dio este castigo político al ministro de Defensa que venía siendo cuestionado por su postura frente a los derechos humanos y demás? Vamos a conversar de ese tema. También vamos a hablar del balance del Congreso en esta primera legislatura. ¿Cómo le fue al presidente Iván Duque en el Congreso? ¿Cómo le fue al Congreso en su relación con el presidente Iván Duque? Ya la próxima semana cierra esta legislatura y es hora de hacer los balances. Y también, a propósito del Congreso, vamos a hablar de ese duro recibimiento a Jesús Santrich en el Capitolio, rechazado por todos los partidos, incluso por el propio Partido Verde, que vimos a algunos de sus congresistas diciendo sí a la paz, pero no a Jesús Santrich. Y para analizar, estamos esta noche en compañía del representante de la Cámara por Bogotá del Partido Cambio Radical y habitual panelista aquí de Opina Bogotá, José Daniel López. Representante López, como siempre, gracias por estar con nosotros. No, gracias, Yesí, a usted por la invitación. Un saludo especial a los televidentes y a mi compañero Ricardo Ferro. Bueno, y nos acompaña aquí por primera vez el doctor Ricardo Ferro, que es representante de la Cámara del Centro Democrático por el departamento del Tolima, presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Ha sido noticia en este semestre. Representante Ferro, un gusto que esté con nosotros esta noche. Yesín, muchas gracias por la invitación. Un saludo a José Daniel, un saludo a todos los televidentes y bueno, aquí estamos. Y tenemos un contraste, dialogar. ustedes del partido de gobierno, José Daniel del Partido Cambio Radical, que se ha mostrado más bien distante del presidente Duque. Arranquemos con el tema de la moción de censura en contra del ministro de Defensa. Oye, Yesín, yo ahí Sí. le hago un paréntesis. Sí. Yo sí veo que Cambio Radical está más cerca del gobierno Más bueno, últimamente. ¿ah, sí? Veo- Bueno, ahorita nos cuenta veo infidencias. ahí- no, infidencias no. Veo unas voces dentro de Cambio Radical que quieren estar mucho más cerca del Bueno, gobierno. ya la veremos, pero bueno, esto- antes de entrar en esos detalles, porque nos van a poner picante el programa desde el arranque, eso está muy bien, hablemos de la moción de censura. Representante José Daniel López, ¿por qué se cayó? Bueno, matemos dos pájaros de un tiro. Bueno, sí, respóndele de una vez a esa puya que lanzó su colega. No, es una sugerencia además, o un comentario además sustentado en algunas afirmaciones de medios de comunicación. Sí, exacto. Lo primero que hay que reiterar es que Cambio Radical es un partido independiente y seguirá haciéndolo. Hay algunas voces dentro del partido, de un sector específico que no es el mayoritario, que considera que Cambio Radical debería ser parte de la coalición de gobierno. Pero nosotros en la bancada ni siquiera hemos considerado esa posibilidad. No creo que las condiciones de visión de país de lo que hemos visto de la agenda del presidente Duque estén dadas. Hemos visto algunas cosas buenas, lo hemos acompañado, pero de ahí a una decisión de entrar a la coalición de gobierno, eso no tiene ninguna posibilidad en el corto plazo. Tratamos de tener posiciones propias, como en el caso de la moción de censura, y arranco por ahí. Nosotros votamos negativo la moción de censura por una serie de argumentos. El primero, nos preocuparon mucho las revelaciones del New York Times sobre incentivos que se le están generando a la fuerza pública para mostrar mayor cantidad de bajas, mayor cantidad de operativos, mayor cantidad de enfrentamientos, y entendemos que ese fue el punto de partida conceptual que derivó hace unos años en los falsos positivos. Pero también tomamos atenta nota de lo que dijo el presidente Duque, que dijo que cualquier directriz dada al interior del ejército orientada a incentivar esta práctica del body count, del conteo de cuerpos, quedaba derogada de inmediato. Eso nos dio una tranquilidad. Reconocemos falencias serias en la gestión del ministro de Defensa. Por ejemplo, en el genocidio a los líderes sociales. La mayor vergüenza del posconflicto colombiano no es su pobre implementación en los territorios del conflicto. La mayor vergüenza es el asesinato indiscriminado de líderes sociales, además, valga decir, de todos los signos ideológicos. Pero también reconocemos que el ministro de Defensa ha tenido éxito. Entonces, ha tenido éxitos, por ejemplo, en la baja de comandantes o jefes importantes de grupos armados organizados. Entonces decidimos votar en contra de la moción de censura porque sentimos que los argumentos no son lo suficientes para destituir un ministro. No nos sentiríamos tranquilos simplemente con unos formatos revelados por un medio de comunicación, por prestigioso que este sea, para decidir la destitución del ministro, pero esto tampoco se constituye en una voz de respaldo o de proclamación unánime
al ministro de Defensa. Los cuestionamientos están sobre la Siguen mesa. ahí, así es, representante Ferro. Bueno, Porque yo- desde el gobierno, usted que es del Partido Centro Democrático, pues finalmente se salvó el ministro. En algún momento las cuentas daban para una moción de censura para que se estrenara, de hecho, esta figura que nunca ha prosperado, pero finalmente el ministro fue respaldado por el Congreso de la Sí, República. yo creo que el respaldo que se le dio en el día de hoy al ministro es un respaldo muy importante, porque primero hay que hablar de un respaldo mayoritario de más de 120 representantes a la Cámara que apoyamos al ministro para que permaneciera en su cargo frente a algo cercano a los 20 congresistas que se mantuvieron en la postura de que prosperara esa moción de censura. Pero eso no es un tema de terquedad, ni es un tema que no tenga un fundamento. Cuando se cita un debate de moción de censura, uno tiene que expresar cuáles son las razones por las cuales se quiere proponer esa moción de censura. Entonces, analizamos los dos puntos que tuvo en cuenta la oposición para citar este debate. En primer lugar, el tema de la muerte de esta persona, Dimar Torres, la muerte de Dimar Torres. Entonces, cuando uno ve la información que da el ministro a los medios de comunicación, él da la información oficial, él da la información que él recibe precisamente en su línea de mando de las fuerzas militares. Él en ningún momento plantea ni una tesis de parte suya, él en ningún momento se excede en los planteamientos que hace, no, él simplemente se dedica a narrar la información que recibe y es la que expresa a los medios. Cosa distinta hubiera sido que el ministro de Defensa hubiera tomado las redes sociales como fuente para salir a los medios a dar la información siendo él el ministro de Defensa, o que él, por ejemplo, hubiera tomado como punto de partida algunas apreciaciones que hubieran dado los medios de comunicación al respecto, algunas personas de los medios de comunicación. No, la información de él fue una información oficial. Ya ahora otro tema adicional, hombre, la Fiscalía tendrá que llegar hasta las últimas consecuencias con la muerte de Dimar Torres, y en eso tenemos que estar todos firmes para que se llegue y se investigue y podamos entrar a concluir qué fue lo que sucedió. En segundo lugar, el segundo tema, el artículo que hace el New York Times. Sí. Hombre, con respecto al artículo, una cosa es yo tomar una instrucción que se está dando al interior de las fuerzas militares y que puede tener algunas falencias en cuanto al tema de interpretación, unas falencias que pueden, y como efectivamente sucedió, ser modificadas en el momento en que se considere por la misma fuerza pública o por los mismos militares. Y otra cosa muy distinta es que yo, con base en esa posibilidad o en esa instrucción que se dé, yo vaya a afectar la moral de las fuerzas militares y yo ya vaya a partir del supuesto de que voy a presumir que es que estamos frente a unos asesinos o estamos frente a una posibilidad de que el día de mañana se repita esa nefasta historia en Colombia que se presentó con el tema de los falsos positivos. Entonces yo sí creo que nosotros debemos ser muy cuidadosos, porque es que en el debate todo el tiempo se decía por parte de los citantes, no, es que el debate es contra el ministro, pero a propósito, es que esta instrucción que dieron las fuerzas militares, y es que las fuerzas militares, y claro, es que las fuerzas representante militares... López, usted dice que Cambio Radical, al igual que el Centro Democrático, pues de alguna manera no vieron la necesidad de adelantar la moción de censura en contra del ministro, pero que las observaciones, los cuestionamientos, las advertencias permanecen. Cambio Radical está satisfecho con la labor que hasta el momento ha adelantado el ministro de Defensa. Ustedes destacan lo que él ha hecho, porque también el ministro hemos visto que tiene enconados críticos, se le ha cuestionado un posible impedimento con una empresa de seguridad, aunque el ministro ha dejado por escrito esos impedimentos, pero es decir, hay un ambiente político que al ministro en este arranque no le ha sido favorable, representante. Vea, y decir, lo más importante es que acá hay que distinguir entre la decisión que tomamos de no destituir al ministro, que esa es la decisión que tomó la bancada de Cambio Radical, y es que no encontramos elementos suficientes para la no destitución, pero la no destitución es distinta a un acto de respaldo unánime al ministro de Defensa. ¿Usted qué le cuestiona, por ejemplo? Uno, el tema de los líderes sociales, que es un tema interinstitucional. Ahora, tiene pero hoy responsabilidad también. veía que el alto consejero para los derechos humanos, Francisco Barbosa, destacaba una reducción en las muertes de los líderes sociales. Importante reconocer eso también por parte del gobierno, ¿no? Pues ojalá sea una tendencia que se sostenga en el tiempo. Cualquier avance es valioso, pero también toda vida es sagrada.
Pero uno, tema líderes sociales. Dos, salidas en falso. Acá las formas en lo público y en lo político son de fondo. Y cuando él sale a decir que Dimar Torres muere en un forcejeo y posteriormente se evidencia como un miembro del ejército, no el ejército, no la Fuerza Armada, en eso estoy de acuerdo con el representante Ferro, terminas aparentemente cometiendo una ejecución extrajudicial cuando el ministro sale a pronunciarse antes de tiempo, pues a uno le queda la sensación que es un ministro que a veces se le va la lengua y termina haciendo salidas en falso que desde la cartera de defensa son absolutamente delicadas. Eso más el tema de líderes sociales, más el tono de algún modo mucho más amplio de revisión del conflicto armado y en particular del acuerdo de paz que hemos sentido en algunos sectores, tanto del Centro Democrático como del gobierno, pues al menos a mí, y hablo a título personal, no me permiten sentirme tranquilo. ¿Que lo anterior sea suficiente para destituir un ministro? No, somos conscientes, acá la elección la ganó el presidente Duque y el presidente Duque es afín a la ideología del Centro Democrático y acá hay un gabinete afín a esa misma ideología, pero eso no implica ni que nosotros nos volvamos coincidentes con esa ideología, ni que nos volvamos sus validadores. Que por supuesto el ministro también tiene cosas positivas, ya lo decía, ha logrado resultados operacionales importantes dando de baja a cabecillas de grupos armados organizados, pero reitero el mensaje y con esto remato, y es decidir la no destitución, que fue lo que pasó hoy, no equivale a una moción de respaldo al ministro de Defensa. El ministro de Defensa, representante Ferro, tiene el respaldo total de la fuerza pública. Hablábamos en programas anteriores aquí en Opina Bogotá de la figura del ministro civil. Sí. En el caso de nuestro país, en el caso del ministro Guillermo Botero, un reconocido dirigente gremial, durante años estuvo al frente de FENALCO, de la Federación Nacional de Comerciantes, y en esta oportunidad él pues dirige la política de seguridad del país. Esta característica de él incide en algo a la hora de su relacionamiento con la tropa. ¿Cómo lo perciben en el Centro Democrático? Un contundente sí de respaldo que tiene el ministro por parte de la tropa, pero adicionalmente yo quería cerrarle lo que tiene que ver con el debate, porque es que cuando usted cita un debate, usted da las razones para el debate. Entonces, ¿cuáles son las razones para la moción de censura? Estas eran las dos razones y la oposición no las pudo demostrar. La oposición comenzó a hablar de supuestos dentro del debate y comenzó también con algo que fue vergonzoso el lunes, y es que comenzó a pararse la gente y a irse, pero no la gente del público, no. Los mismos congresistas que hacían parte o que estaban respaldando en un principio la moción de censura se comenzaron a ir y se comenzó a diluir esa moción de censura porque no había razones para poder lograrla. Yo aquí cuando escucho a José Daniel, frente al tema del respaldo al ministro, hombre, claro, hay partidos políticos que no tienen a bien o que no respaldan totalmente al ministro, la gestión del ministro. Yo por mi parte, independientemente de que sea el Centro Democrático, ¿cómo no reconocerle al ministro eso que usted estaba mencionando ahorita? Que ojalá y no tengamos un solo líder social asesinado en este país. Pero lo que hay que valorar es que se ha venido disminuyendo el número de líderes sociales que se han venido asesinando en los últimos años, que aquí ha habido una labor por parte del gobierno del presidente Duque, del ministro Botero, por tratar de que no se sigan asesinando los líderes sociales en Colombia. Pero adicionalmente a eso, toda la lucha que se ha emprendido con respecto a las BACRIM, con respecto a todos estos grupos que se han venido enquistando en las diferentes ciudades del país, la lucha contra la minería ilegal, que también está generando muchos problemas de violencia en las regiones, la lucha contra el gota a gota. ¿Cuántas personas en el país sufren por cuenta del gota a gota? Porque detrás del gota a gota hay todas unas bandas, todo un núcleo delincuencial que amenaza y termina asesinando a los deudores de los gota a gota. Todos estos problemas se han venido contrarrestando por parte del ministerio. Y algo muy importante, el tema del secuestro, que también se han ido reduciendo en Colombia, que era un tema que en la posfirma del acuerdo de paz comenzó otra vez a haber un incremento en el tema de secuestros. Aquí han vuelto a disminuir el tema de los secuestros. Bueno, entonces, hay una gestión muy importante, Jessy. Bueno, vamos con el segundo tema que tiene que ver también un poco con el ministro y con la salvada que tuvo hoy en el Congreso, y es este balance, representantes, del primer año del presidente Duque y el primer año de esta legislatura del Congreso de la República. ¿Ha sido positiva? ¿Ha habido una buena relación? ¿Se puede interpretar, representante José Daniel López, lo que pasó hoy con el ministro de Defensa como una posible nueva época de Duque con el Congreso, donde quizá pueda llegar a tener mayorías que hasta ahora no las ha tenido? Pues Yesid,
Primero, la moción de censura y la decisión que al menos mi partido toma no corresponde a una lógica de ingresar a la coalición de gobierno. Es que cuando uno ingresa a la coalición de gobierno es porque tiene identidades de fondo en la visión de la conducción de los destinos de la nación. Y acá a nosotros no nos queda claro que no haya, por ejemplo, una agenda soterrada, gradual, pero decidida de desmonte del acuerdo de paz. Y Cambio Radical defiende el acuerdo de paz. Cambio Radical votó sí en el plebiscito. Cambio Radical votó no a las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP. Y en simultánea con eso hay sectores radicales que siguen hablando de Asamblea Nacional Constituyente, que siguen hablando de acabar con la JEP, que sugirieron conmoción interior para recurrir a vías de hecho ante el tema de Jesús Santrich. Entonces, nosotros desde la independencia y desde el centro político no coincidimos con esa visión. Pero ¿para usted el balance es bueno? Mal haríamos en ingresar. Yo diría, bajo ese entendido, que estamos en un escenario absolutamente inédito en la historia colombiana. Y eso se lo reconozco al presidente Duque y me parece positivo. Es la primera vez en muchos años que el gobierno no controla al poder legislativo. Y en gran medida eso responde a la decisión del presidente de relacionarse en otros términos con el Congreso. Y eso es sano, eso refresca la democracia y le dará la oportunidad, tanto en estas elecciones como en años siguientes, a las nuevas generaciones y a las nuevas formas de hacer política, mayores opciones de abrirse el campo. Ahora, dicho lo anterior, que es muy positivo, yendo al terreno de los resultados, pues uno encuentra un sabor agridulce. ¿Qué es bueno que le haya pasado al gobierno? Sacó adelante el Plan Nacional de Desarrollo con cambios sustanciales entre su pretensión inicial y lo que terminó saliendo. Logramos, por ejemplo, eliminar una defecio que le quería cobrar seguridad social a quien arrendara un apartamento de $1.000.000, quitarle 100.000 pesos para ponerlo a cotizar a seguridad social. Le querían quitar a Bogotá cerca de 140.000 millones de pesos que recauda por concepto de impuesto predial para financiar la operación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la descentralización al revés. Pero por medio del contrapeso que ejercimos en el Congreso, salió un plan de desarrollo mucho mejor que el que presentó el gobierno inicialmente. Eso salió adelante, sacó adelante la ley TIC, que fue un desafío titánico, pero que las bancadas entendimos su importancia para el desarrollo de la infraestructura tecnológica del país. Sacó adelante una ley de financiamiento, pero absolutamente distinta a la que pretendió. Recuerden que esa ley de financiamiento, que además en realidad era una reforma tributaria, pretendía clavarle IVA a los bienes de la canasta familiar. El deseo inicial del gobierno, de este gobierno, era el de ponerle IVA al huevo, al plátano, a la mazorca, a todos los bienes de consumo básico, a la crema dental, IVA a los libros, IVA a las revistas. Cuando midieron el aceite luego de promover semejante adefesio, pues se dieron cuenta que en el Congreso no nos le íbamos a medir a eso y terminaron presentando una reforma tributaria menos ambiciosa. Pero es bueno, es malo el balance. Y que términos generales, y que terminó peluqueada. ¿Qué se le queda al gobierno? Dos retos fundamentales. La reforma política, la reforma a la justicia y reforma política. Creo que es en esos dos puntos donde se termina rajando el gobierno para al final sacar un balance de una nueva forma de relacionamiento que es positiva, pero también de menor eficiencia, consecuencia de lo anterior, en el trámite legislativo. Representante Ferro, ¿le fue bien al presidente Duque en el Congreso esto que anota el representante López de una nueva manera de entender la relación con el Congreso desde la presidencia, con cero mermelada, con cero transacciones? Ha sido aplaudida por muchos sectores, pero le ha costado al presidente Duque, evidentemente, porque sus proyectos pues, han sufrido, ¿no? Mire usted nomás cómo sufrió para poder sacar trasquilada esta ley de financiamiento o cómo sufrió para que al final de cuentas se le aprobara la ley TIC, pero faltan 3 años de gobierno y vendrán muchos más proyectos. Yesid, hay muchas formas de decir las cosas. Sí. Y obviamente que uno lo puede poner en positivo o lo puede poner en negativo. Pero para mí, lo que tiene que ver con la ley del plan de desarrollo, lo que tiene que ver con la ley de financiamiento, es un éxito total para el país. Porque precisamente lo que tenemos es un Congreso opinando. Tenemos un gobierno nacional que presenta los proyectos de ley, que los lidera, que va y los acompaña, que va y los defiende. Pero un Congreso que no es mudo, un Congreso que no traga entero, un Congreso que puede opinar, comenzando por la bancada de gobierno. Porque es que aquí a José Daniel se le olvida que los primeros que nos opusimos al tema del IVA fue el mismo Centro Democrático. Fue en el Centro Democrático donde comenzamos nosotros a decir, oiga,
Nuestro compromiso con nuestros electores en campaña fue no más impuestos. Y no vamos a permitir que se suba el IVA. Y lo hicimos con todo el respeto, con todo el cariño, con toda la posibilidad de dialogar con el ministro de Hacienda, con los diferentes ministros del gabinete. ¿Por qué? Porque aparte de la responsabilidad que tenemos con el país, por lo que había pasado en el gobierno anterior, por lo que nos habían dejado, que era un hueco en el presupuesto de cerca de 14 billones de pesos, que eso no se lo inventó Iván Duque, eso no se lo inventó este gobierno, no se lo inventó este Congreso, José Daniel, ese fue lo que heredamos nosotros. Entonces, cuando usted se encuentra con una cantidad de compromisos en temas sociales como Familias en Acción, en todo el capítulo de los adultos mayores, las inversiones en las 4G, las inversiones que tiene que hacer el país en todos los aspectos, pero por otro lado se encuentra con un presupuesto desfinanciado, ¿usted qué hace? Sí, pero bueno, pero ¿debe cambiar el presidente Duque la manera de relacionarse con el Congreso? No, yo lo que creo es para que logre una gobernabilidad. Yo lo que creo es que el país debe entender que hay una nueva forma de interrelación entre el Congreso y el Ejecutivo. Aquí no puede seguir pasando lo que pasaba. ¿Y si eso significa antes? Que los proyectos no pasen? No, habrá proyectos que pasen, los proyectos buenos pasan. Vea usted ese proyecto tan importante del asbesto que aprobamos en esta legislatura, la prohibición para el asbesto. ¿Cuántas veces se ha presentado en este país ese proyecto? Y no ha pasado. Es un proyecto de iniciativa legislativa. Sí, pero pasó en el Congreso de la República. No, digo pero yo. No era del gobierno. No era del gobierno. Sí, pero me refiero yo a que el Congreso puede hacer las leyes sin que tengan ningún tipo de representante, presión. lo que usted Segundo, otro proyecto muy importante, la creación del Ministerio del Deporte. Otro proyecto muy importante que pasa en el país. Sí, pero igual, vea, eso lo bueno de construir sobre lo construido. Eso es lo bueno de tener un presidente que no tiene el retrovisor prendido, sino un presidente que está pensando en cómo solucionar los problemas y cómo podemos nosotros coger lo que es bueno y cómo lo que no sirve, pues también ver cómo lo modificamos. Representante López. Y por eso en el tema de las objeciones hubo también una postura por parte del gobierno nacional que no es de pronto, y yo ahí tengo una diferencia con usted, José Daniel, cuando dice que de pronto soterradamente hay una estrategia en contra de la paz. No hay nada soterrado, ni hay nada en contra de la paz. Aquí lo que se está buscando es que esa paz se pueda implementar de la mejor manera. Yo tuve la posibilidad de ir con los congresistas de la Comisión de Paz a estas zonas de transición. Las quejas que uno recibe de las personas que están allí son muy grandes, porque les han incumplido, porque tienen unas expectativas muy grandes y porque se volvió puras reuniones con ellos y al final ellos no ven que puedan avanzar ni que se puedan incorporar. Entonces, ¿cuál es el compromiso que tiene este gobierno? Hombre, esos planes de ordenamiento con enfoque territorial, los planes de desarrollo con enfoque territorial, eso tiene que pasar del papel a la realidad y eso es lo que está buscando el gobierno, que podamos nosotros cumplir con los compromisos que había, pero adicionalmente ser responsables con un país que tiene más necesidades aparte de toda la implementación del acuerdo de paz. José Daniel, usted durante muchos años antes de ser representante fue un estudioso del Congreso de la República en esta iniciativa valiosa de Congreso Visible y revisaba y analizaba cómo se comportaba el Congreso de la República y usted mismo ya como representante pues se da cuenta que el Congreso en esta legislatura pues ha vivido una relación diferente con el presidente a costa de proyectos importantes. ¿Cree usted que el presidente debe cambiar de estrategia política para el segundo año? Vea, lo primero es que a esto hay que ponerle matices. Sin duda es un tipo de relacionamiento distinto gobierno-congreso. Diría yo que es un tipo de relacionamiento que ha propiciado mayor independencia en el poder legislativo. Fruto de eso, como bien lo decía Ricardo, sano, ¿no? Proyectos como el asbesto, como mi proyecto de la segunda vuelta para elegir alcalde de Bogotá, que ya está, no, que lo hemos empujado con la bancada de Bogotá, o de la mayoría de ella, está un debate de ser aprobado. Eso seguramente solo encuentra terreno fértil en una relación gobierno-congreso así. Pero eso también hay que introducirle matices. Lo primero es que acá, digamos, el cuento de la no repartición burocrática a los partidos políticos hay que tomarla con beneficio de inventario. Vaya usted y averigüe cómo están repartiendo las direcciones regionales del DPS, un criterio absolutamente político. Cómo están manteniendo cuotas a congresistas antiguos en las direcciones regionales del SENA, del ICBF, cómo se están repartiendo algunos consulados. El criterio político en la distribución del poder y el criterio partidista en alguna medida se mantiene. Primera distinción. Segunda, creo que el gobierno ha tenido problemas en el Congreso no solamente por renunciar, digamos, a la cooptación del Congreso, sino porque ha confundido conceptos que son similares pero que no son iguales. Tres de ellos. Uno, la mermelada. ¿Qué es la mermelada? Es asignarle proyectos, partidas de inversión a los parlamentarios para que lleven a sus regiones
a sabiendas o al menos con la posibilidad eventual que esa plata se la terminen robando para financiar campañas o para enriquecer particulares. Una No, que práctica se la terminen robando, no. completamente Es un detestable. círculo vicioso donde el congresista va y pide plata para un proyecto y va y tiene Y el lo ejecuta su contratista. alcalde de bolsillo, que con se su lo asigna al contratista de bolsillo. que dice, y entonces esto se vuelve, digamos, una No, relación. pero la en mermelada mercado es ilícito. finalmente eso que dice Yesid, o sea, que realmente se roban la plata y que hay el Una obra que congresista queda es socio, desfinanciada. es Exacto. socio de la obra. Mermelada es corrupción. Exactamente. Ese es un concepto. Sí. Pero bajo la sombrilla de la mermelada han metido otros dos conceptos que creo que ahí el gobierno encuentra el origen de parte de sus problemas. Representación política. La ha cerrado por completo. Se la ha cerrado a los partidos, se la ha dado a parlamentarios específicos con figuras como las que ya mencionaba, con lo que está pasando con el DPS, con lo que está pasando con el servicio diplomático, pero todo eso ocurre en los sótanos, todo eso ocurre subterráneamente y en la superficie un discurso de acá solamente nombramos a los mejores, cuando uno sí puede identificar sectores políticos que están absolutamente representados en nombramientos determinados. Pero lo peor es que ha confundido la mermelada con el apropiado relacionamiento con el Congreso. Acá hay ministros supremamente técnicos que confunden la mermelada con invitar a una reunión, a una bancada para explicarle un proyecto. Y por eso les pasan novatadas como la de la reforma tributaria, en donde ni siquiera le consultan a la propia bancada de gobierno si se le iba a medir al IVA a la canasta familiar. Sí, el Partido Centro Venga, Democrático pero resultó no oponiéndose diga- al proyecto. Bueno, representante Usted Ferro. comenzó diciendo que parecía una reforma tributaria, ya estaba firmando Dime. con la reforma tributaria. No, era una ley de financiamiento porque Basada estaba en la desfinanciado. reforma de los tributos del país. Estaba desfinanciado el presupuesto. Representante Pero Ferro. estamos hablando de una ley de financiamiento Pero, que representante, necesitábamos, el porque gobierno- usted mismo aprobó un presupuesto donde eran más altos los gastos que los ingresos. Usted mismo lo aprobó Lo en el voté Congreso. negativo. O bueno, la Ley General de Presupuesto, y le quiero explicar por qué lo voté negativo. Porque acá se creó el artificio de un déficit fiscal mucho mayor al existente. No era claro cuál era Se el grupo habla fiscal. inicialmente de 23 billones de pesos. ¿Por qué? Porque le Pero piden su a cada partido sector... votó todo negativo. No. Ok. Tuvimos libertad para votar, Ok, para ok. votar Por- el por eso era mi presupuesto. confusión de si usted ha votado. 23 billones de Sí. pesos anuncia el presidente Duque de déficit fiscal. ¿De dónde vienen los 23 billones? De la lista de deseos de cada una de las carteras. Entonces usted le pregunta a cada ministro cuánta plata quiere y compara eso con su posibilidad, pues le sale un déficit enorme. Luego eso lo bajan a 14 billones de pesos, pero pareciera que el déficit incluso es aún menor. Entonces, una ley de financiamiento que sí termina ayudando a fortalecer la capacidad de ingreso del gobierno nacional, pero también todo esto enmarcado en un discurso que sí era de espejo retrovisor y que buscaba maximizar una sensación de crisis fiscal, que en realidad lo que tenía de fondo era una intención de aumentar la capacidad de recaudo del Representante gobierno nacional. Ferro, el presidente Duque, como No, lo José advierte Daniel. el representante José Daniel López, no debe confundir la mermelada tóxica, por llamarlo de alguna manera, con el ejercicio de representación política que hemos visto en otros gobiernos y en otras democracias, es decir, que diferentes partidos políticos construyan una coalición de gobierno y de manera limpia, abierta, transparente, con las cartas sobre la mesa, se sepa que hay un partido político que está en la coalición. Pues, ¿cree usted que el presidente Duque puede hacer un remesón en su gabinete y dar representación política? El presidente Duque está gobernando con base en el mandato popular. Eso fue lo que le dio el mandato popular a él. Ese fue su discurso en campaña. Eso fue con lo cual él se comprometió con los colombianos para ser elegido presidente con más de 10 millones de votos. Entonces, él ahorita lo que está haciendo es siendo consecuente con lo que él propuso en la campaña política. Ahora bien, ¿qué es lo que se está proponiendo por algunos partidos políticos que ustedes lo mencionan? Y es, venga, hay que tener representación de otros partidos políticos y entonces ahí la gran pregunta que se hace el país es, venga, y si volvemos otra vez a esa representación, vamos a devolvernos otra vez a tener esa relación que antes había entre el Ejecutivo y el Legislativo y vamos a perder esa posibilidad de tener un Congreso que como el que hemos tenido, que es un Congreso pilo. Vea, yo me siento muy orgulloso de pertenecer a este Congreso porque hemos tenido un nivel alto, usted que debe manejar las estadísticas porque trabaja en Congreso Visible, de personas nuevas que llegamos al Congreso en este periodo, de renovación del Congreso, pero adicionalmente a eso, cuando usted va y mira el ejercicio de los congresistas en las diferentes comisiones, desde la primera hasta la séptima, usted ve que se dan debates en donde la gente realmente prepara los debates, pues con contadas excepciones. O sea, lo que pasó el día lunes con el debate del ministro de Defensa fue un debate muy pobre, pero más allá de eso, los debates que se dan en el Congreso hoy en día son debates de gente pila. Yo estoy en la Comisión Quinta, que es la Comisión de Asuntos Agropecuarios y Medioambientales,
En el día de ayer dimos un debate muy importante para el país, aprobamos una ley para avanzar en la transparencia de las CAR. Es un tema que hace rato se viene trabajando en el país, se viene pidiendo para que los directores de las CAR sean mucho más técnicos, sean personas mucho más técnicas, para despolitizar las CAR, las corporaciones autónomas regionales. Y usted va a ese debate y usted pide el video de ese debate, usted se da cuenta como del Partido Liberal, del Conservador, de la U, del Centro Democrático, del Partido Verde, de todos los partidos políticos, usted ve congresistas que estudian los temas, los preparan, van y debaten. Pero difícil que el presidente Duque... A mí me gusta eso. Otra cosa es que si dentro de esa posibilidad de representación está de por medio que podamos seguir trabajando en el Congreso como hemos venido trabajando, a mí me parece muy bien. A mí me parece muy bien que haya gente pila independientemente del partido político, pero porque esa gente pila. Usted ve el gabinete del presidente Duque, es un gabinete técnico. Pero podría ser un gabinete técnico con representación política. ¿Usted ve posible eso? Eso es del fuero del presidente de la República. Será el presidente de la República el que decida quiénes quieren que lo acompañen en su equipo de trabajo. Vamos a entrar con el tercer y último tema de la noche. Las personas que nos están acá viendo en Facebook Live, atentos a sus comentarios para transmitir sus inquietudes, sus posiciones y demás. Tiene que ver con el caso de Jesús Santrich. Representantes, ustedes son congresistas y recibieron a un integrante más del Congreso, así lo definió el Consejo Nacional Electoral, y Jesús Santrich tomó posesión de su cargo como representante de la Cámara por el Departamento del Atlántico, pero lo rechazaron en el Capitolio. ¿Qué pasó en el Congreso y qué va a pasar con Jesús Santrich en el Congreso cada vez que llegue? Parece ser que se van a levantar las sesiones, parece ser que no se le va a permitir formalmente su papel como congresista, pese a que ya tenga la credencial, representante López. Bueno, no, yo creo que lo de ayer tenía un significado más simbólico. Fíjese que hoy en la plenaria llegó Santrich, sesionó, votó normalmente y nada ocurrió. Qué mal. Digamos, ¿qué es lo significativo de lo que ocurrió ayer? Que partidos de distintos sectores, tanto Cambio Radical, el liberalismo, la Alianza Verde, el conservatismo, el Centro Democrático, los partidos cristianos, expresamos nuestro rechazo a bien sea todo el hecho o elementos específicos del hecho de la llegada de Santrich. ¿Cuál es mi posición? Y la expuse ayer en la plenaria de la Cámara. Lo primero es que yo hablo desde la defensa del Estado de Derecho. Siempre he creído que las sentencias judiciales deben respetarse, gústenos o no, y si la decisión de la Corte Suprema de Justicia es que Santrich es aforado constitucional y por ende congresista, pues así no nos guste el señor, le asiste el derecho de posesionarse y asistir al Congreso. Y hablo también desde la defensa del acuerdo de paz. Yo fui uno de los promotores del hundimiento de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP. Mi cuestionamiento a Santrich, ¿cuál es? Es el tono provocador con el que llegó al Congreso. Él entró a la Comisión Séptima, posteriormente a la plenaria, haciendo la B de la victoria. Y ese ambiente de hostigamiento, de provocación, de alterar los ánimos, que es propio además de la personalidad de Santrich, a quien menos favorece y la posición a la que más perjudica es a la de la defensa del acuerdo de paz. Porque de por sí que es muy difícil explicarle a la gente que Santrich se esté posesionando por razones jurídicas y porque es una decisión del Poder Judicial que debemos acatar, respetar, así no compartamos, para adicionalmente tenerle que explicar por qué el país tiene que soportar sus provocaciones. Yo ayer le decía a Santrich, es que a mí todavía me cuesta entender, usted por qué toma la decisión de posesionarse, someter al país, a la opinión pública, a este show, pero además posesionado llega en la tónica de provocar. Creo que quien pierde o el que pierde con la actitud de Santrich es el acuerdo de paz, porque pierde credibilidad. Representante Ferro, ¿qué va a pasar cada vez que Santrich aparezca en el Congreso? Hombre, lo primero es decir que hay una indignación no solamente del Congreso de la República, sino de todo el país, por lo que significa tener a Santrich como congresista. En segundo lugar, y obviamente que respetando las decisiones judiciales, así como lo dice José Daniel, yo también soy respetuoso de las decisiones judiciales y pues lamento que una persona que, como lo ha manifestado el propio presidente de la República, un narcotraficante, una persona que es extraditable, una persona que solamente puede ser comparable con un personaje como Pablo Escobar en nuestro país, que se posesione como congresista en este momento en el cual tenemos un país muy polarizado y tenemos una responsabilidad muy grande
dentro del Congreso de la República para poder devolverle la credibilidad a los colombianos en una institución que se ha venido desgastando en las últimas décadas y que infortunadamente para los que están en contra o tienen un mal concepto del Congreso, el Congreso cumple un papel muy importante en la democracia colombiana, no solamente en el sistema de frenos y contrapesos, sino que en lo que tiene que ver con toda la legislación de nuestro país. Entonces imagínense un personaje como Santrich tomando decisiones que van a afectar al pueblo colombiano. ¿Con qué autoridad moral va a estar Jesús Santrich en el Congreso de la República tomando estas decisiones? ¿Con qué autoridad moral va a poder el día de mañana poder votar proyectos de ley que tengan que ver con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con toda la responsabilidad que tenemos nosotros para poder buscar la equidad en el país? En fin, tantos temas en los cuales tenemos un compromiso muy grande, usted ahorita mencionaba, sí, y el tema de la reforma a la justicia, el tema de la reforma política, que son temas que no se sacaron en esta legislatura, pero que van a estar en la agenda del Congreso en el corto plazo. Entonces, ¿cómo vamos a permitir nosotros que esta persona esté ahí en el Congreso de la República? El llamado que le hace a uno toda la ciudadanía es cómo hacer para que esta situación no se perpetúe en el tiempo, sino que realmente podamos tener a Santrich donde debe estar, que es en la cárcel de Colombia o extraditado en una cárcel de Estados Unidos. Aquí hay un tema en el que ustedes dos tienen posturas muy diferentes, representante José Daniel, porque usted ha dicho que desde el partido de gobierno se le quiere hacer un daño a la paz, se le quiere hacer un daño al Acuerdo de La Habana, que de ahí las objeciones que presentó el presidente Duque al Congreso frente a la ley estatutaria de la JEP, que al final no fueron aprobadas, y que sienten ustedes que el gobierno no está a favor de eso. Esto sumado al caso Santrich, ¿ve usted una actitud del gobierno de verdad de querer torpedear la paz? ¿O siente usted que en el caso Santrich hay por lo menos un punto de acuerdo con el gobierno en que este señor debe estar afrontando la justicia y no ocupando una curul? Vea, ¿cuál ha sido el origen de nuestras preocupaciones por la posición del gobierno y la posición de algunos sectores del Centro Democrático? Surge en torno a las objeciones. Primero, porque eran objeciones que desafiaban una sentencia judicial. Y si acá tomamos el camino de la iniciativa presidencial de las objeciones para reformar sentencias judiciales, estamos alterando y trastocando los pilares esenciales de la democracia colombiana. Y nos preocupó que esas objeciones, presentadas en la superficie, en el debate público, iban acompañadas de unas voces recalcitrantes que hablaban de Asamblea Nacional Constituyente y de acabar con la JEP. E incluso hubo parlamentarios del partido de gobierno, no Ricardo por supuesto, que dijeron que si no aprobábamos las objeciones, el paso a seguir era una Asamblea Nacional Constituyente para reformar todo lo pactado en La Habana. ¿Cómo no nos íbamos a preocupar? Luego vino la primera liberación de Santrich, antes que lo recapturaran a la salida de la picota. Y hubo voces también desde el partido de gobierno que le dijeron al presidente Duque: presidente, declare el estado de conmoción interior y extradite a Jesús Santrich. Eso puede sonar popular, pero habría sido absolutamente ilegal, habría sido pasarse por la faja todo el Estado de Derecho. ¿Qué decisión tomó el presidente en ese momento? Acertada. Soportar la tentación del extremismo, no decretar conmoción interior. Entonces yo sí reconozco que en el episodio Santrich, este gobierno está entendiendo que se dedica o a gobernar para todos los colombianos, manteniendo la institucionalidad, o acatando o aceptando los llamados de sectores extremistas que seguramente sirven para ganar el aplauso de una tribuna, de un sector de la opinión específico, pero que en realidad lo que terminan causando es que el país se enfrasque en discusiones inocuas, inútiles, y que le quitan el tiempo a lo importante, como ocurrió con las objeciones en la JEP, que trancaron la agenda del Congreso durante 2 meses. Claro, a propósito de las objeciones a la JEP, representante Ferro, usted es el presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, y usted en su momento anunció una investigación a la presidenta de la JEP, Patricia Neres, una investigación que usted anunció y que fue interpretada como un claro ataque del gobierno a la JEP. Nada que ver. En estos momentos, ¿en qué va esa investigación? Yo sé que no se puede referir demasiado porque lo recusan, pero ¿en qué está el proceso? Venga, Jessy, un segundo, porque es que aquí usted me está cambiando de frente, como decimos los que nos gusta el fútbol, que va de un lado para el otro, y yo no puedo dejar tampoco sobre la mesa unos temas que ha tocado José Daniel, sin que vaya a eludir su pregunta, ni más faltaba. Porque también usted en la introducción de la pregunta hizo ahí una editorial que tampoco comparto. Pero con respecto a lo que dice... Una hipótesis, hombre. Con respecto a lo que dice José Daniel, ¿qué es importante ahí mencionar? Hombre, José Daniel,
cuando se tramitan las objeciones, la misma Corte en ningún momento desconoce que el trámite está dentro del marco jurídico de nuestro país. En ningún momento la Corte está desconociendo que lo que hizo el presidente estaba dentro de las posibilidades que tiene el presidente de la República. Acuérdese usted que desde el Congreso de la República se le solicitó a la Corte un pronunciamiento cuando se presentan las objeciones y la Corte en ningún momento se opuso a esas objeciones en ese momento. Cosa diferente es que la Corte en su pronunciamiento final que hace un pronunciamiento con base en los votos, pero en ningún momento desconoce que el trámite está dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Eso en primer lugar, porque puede quedar la duda de que si el presidente Duque realmente estaba presentando las objeciones, como usted lo mencionó, para simplemente pasarse por la faja una sentencia, o lo que estaba haciendo era, dentro de las posibilidades, las facultades que tiene el presidente de la República para poder objetar por inconveniente una ley, poderlo hacer, que fue lo que hizo el presidente de la República. Venga, Ricardo, permítame una pausa ahí. El presidente Permítame una encuentra pausa, pero es que usted... una ley estatutaria y una sentencia. Sí. Las objeciones no iban dirigidas a la ley estatutaria. ¿Y por qué iban la Corte no lo dirigidas dijo? A la sentencia ¿Y por por qué la Corte no lo dijo? Pero bueno, se hundieron. No, la Corte dijo que la palabra la tenía el Congreso, pero también dijo que no estaba en la oportunidad procesal de pronunciarse sobre la correcta presentación de las objeciones y que eso lo haría más adelante una vez el Congreso se pronunciara, pero son cosas distintas. ¿Y qué es lo que si dice la eran Corte? objeciones a la sentencia de la ¿Y Corte qué es lo que dice la Constitucional? Corte después de que se pronuncia el Congreso de la República? Pues algo mucho más simple, que sacamos los votos suficientes y hundimos las objeciones. Ok, pero en ningún momento desconoce el trámite como tal. Entonces, ese segundo momento que usted dice, tampoco lo utilizó la Corte para decir que no había unas objeciones por inconveniencia. Porque las objeciones no se aprobaron, luego no había necesidad de estudiarlas de fondo. Hombre, sí. Se negaron con mayoría. Pero en en este momento estamos... Mayoría absoluta, perdón, en cada Cámara. Sí, pero en este momento estamos dentro de un escenario en el cual el presidente presentó unas objeciones por inconveniencia que en ningún momento fueron declaradas o consideradas por parte de la Corte de manera distinta. Eso para que quede esa claridad con respecto al tema de las objeciones. En segundo lugar, cuando usted menciona, y me perdona si me desordeno las respuestas, cuando usted menciona algunas voces del Centro Democrático, a mí me parece muy bien, porque es que el Centro Democrático es un partido de opinión, un partido en donde la gente opina, los congresistas opinamos y podemos tener opiniones diferentes. Podemos tener opiniones distintas y me alegra que usted reconozca que hay unas voces dentro del Centro Democrático que pueden opinar de una manera y otras que pueden opinar de otra manera. Yo tengo una duda existencial con eso. El presidente Uribe, a quien respeto, yo y le valoro mucho su interrumpir cuando él hable porque él entonces no, pero es que es solo esta duda sí no me la aguanto. El presidente Uribe, que es el jefe del partido, dijo que había que acabar con la JEP. ¿Existe disenso en el Centro Democrático en torno a las opiniones del presidente Uribe? Claro, en torno a todos los congresistas. Aquí todos podemos opinar. Es que nadie está exento de emitir una opinión en un sentido o en otro. ¿Qué es lo que se busca en el Centro Democrático? Hombre, es un partido, vuelvo y repito, de opinión. Y eso es lo importante que tiene nuestro partido, que es un partido de opinión. Es un partido donde los congresistas nos elegimos. A usted no le gusta mucho el término, ni en su partido ese término gusta mucho, sin mermelada. Nos elegimos simplemente a punta de lengua y tinto, yendo a convencer a la gente para que votara por nosotros. Hay otros como partidos. En el DPS. Hay otros partidos, hombre, yo en este momento ni tengo ni he tenido. Pero además, yo estoy hablando de algo muy importante, José Daniel, y que ojalá y que siga sucediendo en nuestro país, y es que haya más congresistas de opinión. Necesitamos quitarle a esas casas políticas la posibilidad de que hereden en primera, segunda, tercera persona Representante Ferro, las curules del Congreso. No sé y su pregunta, si la pregunta, ¿cómo va la investigación a la presidenta de la JEP? Y su pregunta, y arranco por el editorial, y es que se le malinterpretó la figura de la Comisión de Acusaciones, de la Comisión de Investigación y Acusación, porque es que la Comisión de Investigación y Acusación juega un papel muy importante dentro del sistema de frenos y contrapesos que tiene el Estado, y nosotros también tenemos la posibilidad, como un órgano que tiene la facultad de investigar a los funcionarios aforados, de investigar primero al presidente de la República o a los expresidentes, al fiscal general de la Nación o a los exfiscales generales de la Nación, a los magistrados de las altas cortes y después del acto legislativo 02 de 2017 a los magistrados de la JEP. Yo escuché voces de reconocidos abogados que parecían más políticos rabiosos que realmente juristas,
diciendo que yo hasta había prevaricado por abrir una investigación preliminar. Vea, en la Comisión de Investigación y Acusación tenemos más de 1000 investigaciones en este momento, más de 1000 procesos en este momento. Tenemos... es decir, usted estaba facultado para hacer esa investigación. Me tocaba. Claro. ¿Y en qué está? Esta semana llegó una denuncia contra los 16 representantes a la Cámara de la Comisión de Investigación y Acusación. No llegó una denuncia, sino que se notificó la apertura de una investigación previa en contra de los 16 representantes. Pero ¿en qué está la investigación de la Pero presidenta? digo, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Por prevaricato, por omisión. Porque un ciudadano va a la corte y dice, venga, aquí hay unos procesos y resulta que de esos procesos no se ha avanzado en la Comisión de Investigación y Acusación. Presenta una denuncia el año pasado, en el mes de julio, por prevaricato, por omisión. Entonces, ¿yo qué fue lo que hice? Pues, hombre, lo que me tocaba, abrir una investigación previa, así como me ha tocado abrir investigaciones previas contra el presidente Duque, contra el presidente Santos, contra las Cortes, contra los diferentes funcionarios aforados, porque ese es mi compromiso. ¿En qué estoy puntualmente en este proceso? Estoy en un proceso, estoy en una etapa en la cual yo tengo que avanzar en decretar algunas diligencias para poder entrar a determinar el día de mañana si hay lugar o no a abrir una investigación formal. Eso no es un tema arbitrario. A mí me toca recaudar unas pruebas y con base en esas pruebas tomar las decisiones. En esa etapa procesal estoy. Yo no puedo profundizar con respecto a cuáles pruebas voy a recaudar y cuáles no. No, pero le entendemos, sí representante. Es que estamos trabajando en ese tema como en los demás procesos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Representante Ferro, gracias por estar con nosotros, por debutar, por venir a este espacio de Canal Capital, donde tocamos todos los temas y escuchamos a todas las voces. ¿A usted también le gusta el fútbol? Porque debutar es un término de claro, fútbol, qué bueno. Pero por supuesto que me gusta el fútbol. Gracias, representante Ferro. ¿Ayer ganó o perdió? Ayer creo yo que no estaba con ningún equipo así que me conmoviera. A mí me realmente, pero me gustó que hubiera ganado Junior, sin a mí duda me alguna. rompieron el corazón hace 10 días con la eliminación de Millonarios. Y a mí con el Tolima. Me gusta Millonarios y el Atlético Bucaramanga. Bueno, representante de López, como siempre, un gusto tenerlo acá en nuestro programa. Ricardo, mil gracias. Bueno, como siempre, un placer estar acá. A todos ustedes, como siempre, gracias por estar en sintonía de Opina Bogotá. Los invitamos a seguir con la programación de Canal Capital de la televisión pública de nuestra ciudad y los esperamos, como siempre, aquí a las 8:30 de la noche para debatir y discutir los temas que le interesan a Bogotá y al país. Muy buenas noches.